Hola a todos, vamos a continuar con nuestro curso de astronomía en el capítulo, en el tema dedicado a la Luna. Habíamos ya dedicado una sesión anterior, introductoria, y ahora vamos a ir pues avanzando un poquito en nuestro estudio de este astro tan bonito y tan singular, también tan particular para el astrónomo tanto profesional como aficionado, porque es nuestro vecino más cercano y a pesar de ello es un astro que no deja de tener sus secretos. No se sabe todavía con certeza todo lo referente a este cuerpo astronómico, a pesar de que desde tiempos históricos se ha llamado siempre la atención porque es el único, o casi el único, del cual podemos ver detalles de su superficie a simple vista, sin necesidad de aparatos ópticos. Podemos ver que no es un disco plano perfecto, sino que tiene detalles, tiene manchas, tiene objetos sobre su superficie que siempre han llamado la atención a todas las civilizaciones que han poblado la superficie del planeta. Quizás la única excepción sea el Sol también. El Sol, desde tiempos históricos, ya los romanos, algunos creían ver manchas en su superficie, cosa que no se comprobaría científicamente hasta los tiempos de Galileo, pero exceptuando ese caso, se puede decir que la Luna es el único cuerpo celeste del cual podemos ver más allá de un simple punto brillante, más o menos brillante. Podemos ver ya detalles en su superficie a simple vista. Yo no tengo muy buena vista y sin embargo pues soy capaz de reconocer los principales mares, ¿no? El mar de la serenidad, de la tranquilidad, de las crisis, que se ven bastante bien, y ya con un pequeño catalejo, con unos prismáticos, pues ya podemos ver, recrearnos en la superficie tan elaborada que tiene la Luna, ¿verdad? Con tantos detalles, con tantos cráteres, montañas, y esto hace que sea un astro muy agradable de ver y sin duda el rey de la noche. Cuando está la Luna visible en el cielo es el astro que hay que ver sin duda, tanto a simple vista como a través de los telescopios que tengamos a mano. Nos habíamos quedado con esta imagen, estábamos tratando de explicar el falso efecto óptico que supone un mayor tamaño aparente de la Luna cuando está baja en el horizonte, cuando está saliendo, cuando se está poniendo, cosa que ya decíamos que ni siquiera es un efecto óptico, parece que es un efecto más bien psicológico, ¿verdad? Porque aunque la cosa no se conoce con exactitud, parece que todos los autores apuntan a vincularla con el espejismo de Ponzo, que es un efecto óptico bien conocido, que nos hace ver como más grandes los objetos más lejanos que tengan el mismo tamaño aparente. Esto es así porque cuando hablamos de bóveda celeste nos da la sensación de que es una bóveda, pero no es una bóveda perfectamente semiesférica, sino que parece que está más bien achatada, ¿verdad? En el sentido de que, por alguna razón, el cenit, las cosas, los objetos que vemos en el cenit, encima de nuestra cabeza, nos parece que están más cercanas que aquellas que están en el horizonte o cerca del horizonte. Es decir, que nos da la sensación como que el cielo, la bóveda celeste, es una cúpula, pero una cúpula achatada, ¿verdad? En la cual el cenit está más cerca del observador que el horizonte. Esto evidentemente no es así. Es un efecto óptico que puede vincularse, puede atribuirse como una causa explicativa a el espejismo lunar. Porque la Luna, cuando está baja en el horizonte, allí nos parece que está más lejana y por lo tanto nos parece más grande. Sin embargo, cuando está relativamente alta en el cielo, allí nos parece que está más cercana y por lo tanto que nos parece más pequeña. Pero de hecho la Luna no cambia de tamaño aparente. Y de hecho, si somos más precisos, como explicábamos la vez anterior, si vamos al detalle, es justo contrario. Es justo en el horizonte cuando es más pequeña que cuando está alta en el cielo, porque a la distancia que nos separa
a nosotros de la Luna, cuando está baja en el horizonte, cuando está saliendo, por ejemplo, hay que sumar el radio terrestre, que no es una cantidad de kilómetros despreciable con respecto a la distancia que nos separa de la Luna. Bien, continuamos. Muchas veces en las revistas astronómicas y en los foros de discusión astronómicos se habla de que la Luna no es el único satélite natural que la Tierra tiene más lunas. Esto es una cosa que se suele comentar a menudo de forma cuasi periódica, ¿verdad? En concreto, el caso más conocido es el de un asteroide que se llama Kruitne, que muchos autores comentan como que es la segunda luna que tiene la Tierra, en el sentido de que es un objeto, no se ve a simple vista, es muy, muy débil, muy pequeño, pero cumple los requisitos como para ser considerado un satélite natural de la Tierra. Esto no es así del todo. Cuando nos parece que Kruitne, este asteroide y otros muchos que se han comentado históricamente, da vueltas en torno a la Tierra, gira en torno a nosotros, es una órbita aparente. En realidad lo que hacen este tipo de asteroides, que tienen las llamadas órbitas en herradura, que son órbitas inestables, en el sentido de que tienden a decaer con el tiempo a otras órbitas más estables, es decir, no es una situación estable para un asteroide tener este tipo de órbita que cruza la de la Tierra, como se ve en esta imagen. Este tipo de asteroides, Kruitne es el caso más conocido, se caracterizan porque tienen periodos orbitales similares o muy parecidos al de la Tierra, es decir, tardan en dar una vuelta en torno al Sol, no giran en torno a la Tierra, sino que giran en torno al Sol. Lo que pasa es que lo hacen con una órbita, con una trayectoria que tardan en recorrer más o menos lo mismo que tarda la Tierra en recorrer la suya, es decir, unos 365 días, siguiendo un camino diferente. Por lo tanto, aparentemente, vistos de la Tierra, parece que en vez de girar sobre el Sol, gira en torno a nosotros. Y si se dan cuenta, imagínense que estamos en el punto blanco, ¿verdad? Que somos la Tierra. Mirando hacia Kruitne, parece que diera la vuelta a la Tierra. Aquí está a la izquierda de la Tierra, aquí está debajo, aquí está a la derecha y aquí está encima de la Tierra. Es decir, que parece que gira en torno a nosotros, aunque lo que hace realmente este asteroide es girar en torno al Sol con una órbita, como digo, que es muy parecida en cuanto al periodo orbital a la Tierra. Por lo tanto, son falsamente atribuibles como lunas terrestres cuando son, como sabemos, asteroides que giran en torno al Sol y no en torno a nosotros. Es un efecto aparente que nos da la sensación de que son lunas terrestres cuando no son. Decíamos que la Luna es el único objeto celeste, quizás además del Sol, del cual podemos ver detalles en su superficie. Vemos un disco que tiene un cierto tamaño aparente, muy pequeñito, más pequeño de lo que podría parecer, de solo medio grado de tamaño aparente, la mitad de un dedo índice con el brazo extendido, o si quieren la uña del dedo meñique con el dedo extendido. Es muy pequeñita la Luna, por eso a mucha gente le extraña que no, cuando hacemos una foto con el móvil a la Luna, parece que no sale, o que sale en forma de una estrella brillante. Es muy pequeñita, es muy pequeña, porque a pesar de que es un astro que es solamente una cuarta parte del tamaño de la Tierra, está tan lejos, está a unos 400.000 kilómetros de nosotros, que hace que, aunque tenga cierto tamaño aparente, es tan pequeño que prácticamente en el campo de un chip fotográfico de un móvil, pues no representa prácticamente nada. Por eso no es fácil de capturar fotográficamente con esos métodos. Lo que más nos llama la atención, además de que somos capaces de ver ciertas partes de su relieve superficial, los mares por lo menos, es que va cambiando de aspecto. Va cambiando de aspecto, son las famosas fases lunares. La luna llena, la luna creciente, la luna menguante, la luna nueva, que es el momento en el cual todo el disco lunar, la parte que vemos desde la Tierra, está
está en la sombra, está no siendo iluminada por el sol y por lo tanto es una fase que no vemos. Como todo el mundo sabe, desde su periodo escolar, pues estos cambios aparentes en la forma que tiene el disco lunar son debidos a una cuestión de mera geometría, de mera perspectiva, de dónde le llega la luz del sol. Como sabemos, la luz de los astros del sistema solar no es una luz propia, sino que es una luz reflejada del sol. Y la luna no es una estación, la luz que vemos es una luz que refleja del sol. Entonces, en función del ángulo de incidencia de esta luz, pues la parte iluminada que vemos desde la Tierra será distinta. Cuando la situación es que el sol le está dando de lleno a la superficie que vemos, a la mitad que vemos de la superficie de la luna, la llamamos luna llena. Es la situación en la cual hay una alineación entre el sol, la Tierra y la luna, con la Tierra en el medio. Los ángulos rectos correspondientes los llamamos respectivamente cuarto creciente y cuarto menguante, que es el cuarto creciente es en aquel momento en el cual la luna tiene forma de D mayúscula, y el cuarto menguante es aquel momento en el cual la parte iluminada que vemos de la superficie de la luna tiene forma de C mayúscula. Por lo tanto, como saben, se dice que la luna miente, que es mentirosa, por lo menos desde nuestro hemisferio, porque cuando tiene forma de C, que es la primera palabra de creciente, pues es justo al contrario, es cuando está menguando, está decreciendo. Y cuando tiene forma de D, de dedo, mayúscula, que parece que nos está indicando que es decreciente, pues es justo al contrario, es cuando está creciendo. Esto, como sabemos, en el hemisferio sur es al revés. En Argentina y en Australia la luna no miente, la luna dice la verdad. Cuando tiene forma de C está creciendo y cuando tiene forma de D está menguando. Porque allí hay que recordar que estamos viendo el cielo y los astros del cielo al revés. Estamos patas arriba, estamos boca abajo y por lo tanto allí vemos la luna al revés. El mar de las crisis, que nosotros lo vemos arriba a la izquierda, ellos lo ven abajo a la derecha. Perdón, abajo a la izquierda también. Ven los astros que vemos nosotros como lo veríamos boca abajo, y por lo tanto allí la luna dice la verdad. La pregunta que se hace un niño cuando ve este esquema es: ¿y por qué no acontece todos los meses un eclipse solar? Si estamos viendo la luna detrás de la Tierra, ¿por qué la Tierra, cuando es luna llena, por qué la Tierra no proyecta su sombra en la luna y nos la oculta durante unos momentos? Una pregunta perfectamente lógica que cualquiera que entienda el movimiento de la luna se tiene que hacer antes o después. Decimos que la luna orbita en torno a la Tierra y por lo tanto hay dos momentos en los cuales o bien la luna debería pasar exactamente entre el sol y nosotros y por lo tanto la tendría que tapar el sol, y 2 semanas después se pone en la parte opuesta de su órbita y en ese momento seríamos nosotros los que tenemos que proyectar nuestra sombra hacia la luna, la tenemos que ocultar, la tenemos que tapar de alguna forma. Esto no pasa todos los meses, sino que pasa de vez en cuando. Son los famosos eclipses. Dedicaremos una sesión a hablar de los eclipses de sol y de luna, pero lo que nos conviene entender ahora es por qué no pasa esto. ¿Por qué cuando la luna está pasando entre nosotros y el sol no oculta el sol? Y a veces sí, a veces no. ¿Por qué? Porque cuando está pasando entre nosotros y el sol, a veces no pasa justo delante de la estrella, sino que pasa por encima o por debajo. ¿Por qué? Porque la trayectoria, el plano orbital de la luna no coincide exactamente con el plano orbital del sol, aparente del sol. En realidad es el plano orbital de la Tierra, ¿no? Sino que tiene una cierta inclinación, como veremos en su momento. Una cierta inclinación que hace que en la mayoría de las ocasiones pasa el sol, o bien por encima, entre comillas, lo de encima y debajo, pues ya me entienden, o bien lo pasa por debajo.
y solo de vez en cuando, por lo menos 2 veces al año, pasa justo delante del Sol. Y es cuando vemos efectivamente que la Luna se come parte del disco solar, es decir, aparece un eclipse de Sol en este caso, y viceversa. Cuando está pasando por detrás, entre comillas, de la Tierra, a veces pasa por encima o por debajo del cono de sombra que proyecta la Tierra. Y solo muy de vez en cuando, en ciertas ocasiones al año, pasa justo por ese cono de sombra que proyecta la Tierra. Y entonces acontece un eclipse lunar. La parte no iluminada del disco lunar sigue brillando, como se puede ver perfectamente a simple vista, tanto más cuanto menor sea la fase de la Luna. Cuando la Luna está muy finita, imagínense una luna creciente de muy pocos días, 3 o 4 días, que forma un huso muy delgadito, la parte no iluminada del disco solar, la que está a la izquierda, digamos, de ese huso lunar iluminado, sigue brillando, no tan intensamente como ese huso iluminado, pero con un cierto brillo grisáceo, que es la llamada luz cenicienta. La luz cenicienta, como también acertó a explicar Galileo, es debida a la iluminación que está recibiendo esa parte de la Luna por parte no del Sol, sino de la Tierra. Es decir, es una luz que está doblemente reflejada. Primero se refleja en la Tierra, de la Tierra va a la Luna, a la parte iluminada por esa luz cenicienta, y de la Luna vuelve a la Tierra, y entonces la vemos como una luz cenicienta en la Luna. Una luz cenicienta en las lunas. Y decía que es tanto más intensa ese brillo apagado gris de la parte no iluminada del disco lunar, es tanto más intensa cuanto menor sea la fase de la Luna. Esto es así porque, como decimos, la luz cenicienta es debida a la iluminación que proyecta la Tierra, que a su vez la refleja del Sol, sobre la Luna. Y como dato curioso, añadiré que la fase de la Luna vista desde la Tierra es complementaria a la fase de la Tierra vista desde la Luna. Me explico. Cuando en la Tierra vemos la Luna creciente, desde la Luna, si nos pudieran ver a nosotros, verían a la Tierra menguante. Y viceversa. Cuando vemos el cuarto menguante lunar desde la Tierra, desde allí verían el cuarto creciente terrestre desde la Luna. Y cuando nosotros vemos la Luna llena, ellos ven la Tierra nueva. Y viceversa. Cuando nosotros vemos, teóricamente, no se ve porque no es una luna que no es visible, la Luna nueva, ellos están viendo la Tierra completamente iluminada. Análogamente, cuando vemos un uso lunar muy finito, cuando la Luna tiene pocos días, 3-4 días, vemos un octavo, una pequeña franja del borde de la Luna iluminada, un uso lunar creciente, ellos están viendo la fase complementaria, es decir, verían una tierra gibosa, no completamente llena, pero la parte que le quedaría para ser una tierra llena desde la Luna es justo la que le falta a la es justo tiene justo el tamaño de la fase de la Luna vista desde la Tierra. Es decir, son fases que actúan complementariamente. En ese momento, cuando vemos desde la Tierra una luna creciente de muy pocos días, ellos están viendo desde la Luna, ellos, me refiero a los potenciales selenitas que nos vieran en ese momento a nosotros, estarían viendo una Tierra casi llena, por lo tanto muy brillante, y por lo tanto reflejando sobre la superficie lunar una gran cantidad de luz por parte del Sol.
y por lo tanto iluminando bastante intensamente a esa zona no iluminada de la luna o solamente con la luz cenicienta. La luna se mueve y espero no haberles asustado con esta afirmación, porque es una cosa que es bien conocida y bien aparente, ¿no? Cuando decimos que las cosas del cielo se mueven, hay que andar con ojo, porque podemos estar refiriéndonos a varias cosas. Evidentemente todo en el cielo se mueve, y esto tenemos que hacer referencia otra vez a las primeras lecciones del curso de astronomía, cuando explicábamos la diferencia entre el movimiento real y movimiento aparente, dando por supuesto, y no vuelvo a insistir en el tema de que todos los movimientos son reales o aparentes en función de la perspectiva con la que se mira, pero soslayando ese hecho, diferenciamos movimientos reales, los que son debidos al movimiento, valga la repetición, real de los astros con respecto a nosotros, de los movimientos aparentes, que son los meramente debidos a la rotación de la Tierra, que desde la superficie de nuestro mundo, como nos da la sensación de que estamos quietos, porque no somos capaces de captar ese movimiento, nos da la sensación de que es el cielo el que se va moviendo en sentido contrario, ¿no? Por eso decimos que el sol sale, el sol se pone, la luna sale, la luna se pone, cuando sabemos que estos son formas de hablar, ¿no? Porque la luna ni sale ni se pone, sino que es la Tierra la que se está moviendo en sentido contrario. En ese sentido podemos decir que de todos los astros, el sol, la luna, las estrellas, se mueven aparentemente dando vueltas a la Tierra una vez al día, cada 24 horas. O si lo prefieren, se mueven 15 grados por hora. Es decir, una mano más bien ancha de 15 grados. Saben que un palmo eran 20 grados, ¿verdad? Pues imagínense una mano, una palma con el brazo extendido. Eso es la cantidad de grados que se mueve aparentemente cualquier astro del cielo a la hora. Es decir, el sol cuando sale, esperamos una hora y se habrá movido pues un palmo de mano, y lo mismo para el sol, para todos los astros, incluyendo la luna. Ese es el movimiento aparente. Es un movimiento que no nos interesa tanto, porque de alguna forma nos hace confundirnos, nos distorsiona el movimiento realmente interesante para el astrónomo, que es el movimiento real. Todos los astros se mueven aparentemente de este a oeste, ¿verdad? Todos los otros salen, culminan, es decir, llegan a su máxima altura con respecto al punto cardinal sur, y horas más tarde se ponen por el horizonte opuesto, por el horizonte oeste. Ese es el movimiento aparente. Despreciando ese movimiento, podemos decir que los astros del sistema solar, el movimiento propio de ellos, de la luna, pero también de los planetas, pero también del sol, es no hacia el oeste, sino es que es hacia el este. Una analogía que usa mucho mi amigo Pepe Gavilanes es el de la cinta transportadora. Imagínense de estas cintas transportadoras como las que hay en la T4 de Madrid, ¿verdad? En el aeropuerto, que nos van moviendo. Nos ponemos encima de ellas y sin andar nosotros nos van desplazando unos cuantos metros, ¿verdad? Esa sería una analogía del movimiento aparente de los astros, de la salida al oeste, al ocaso, a la puesta. Pero imagínense que nosotros nos ponemos a movernos, a andar, a caminar sobre esa cinta, y además a caminar en sentido contrario al avance de la propia cinta, porque somos así de chulos, ¿eh? Nos ponemos a caminar en sentido opuesto a la de la cinta. Lo que pasa es que es una cinta, en este caso, tan rápida que no podemos compensar la cantidad de grados, la cantidad de metros que se mueve en un sentido, no lo podemos compensar caminando en sentido contrario. Pero no así lo hacemos. Vamos caminando en sentido contrario. Si la cinta nos lleva en dirección norte-sur, nosotros caminamos en dirección sur-norte. Es decir, vamos remontando al movimiento que nos imprime, que nos obliga a la cinta. Pero somos menos rápidos, somos más lentos que la propia cinta, por lo tanto, inevitablemente vamos a acabar en la punta sur de la cinta. Lo que pasa es que
algo hemos compensado ese movimiento, es decir, hemos tardado más en recorrer la cinta que si nos hubiéramos estado quietecitos en la cinta, ¿verdad? Porque hemos ido avanzando unos cuantos metros y hemos ido compensando en sentido contrario al avance de la propia cinta. Hemos tardado un poquito más. Esa misma analogía se puede proyectar para entender cómo se mueven los astros del sistema solar en el cielo, incluyendo la Luna e incluyendo el Sol. La Luna y el Sol y los planetas, Marte, Júpiter, todos los planetas se mueven en sentido propio. El movimiento propio de los astros es no hacia el oeste, sino que es hacia el este. Ellos van caminando sobre la cinta transportadora que supone toda la bóveda celeste, que se va moviendo como consecuencia de la rotación de la Tierra de este a oeste. Pues ellos van en sentido contrario, de oeste a oeste, de forma que tardan más en ponerse por el horizonte oeste de lo que tardarían si se estuvieran quietecitos en una constelación concreta, porque de alguna forma han compensado, no se han quedado quietos en el cielo, de forma que han compensado completamente el movimiento aparente del cielo, pero lo han compensado en parte. La Luna, por ejemplo, la Luna, desde que sale hasta que vuelve a salir al día siguiente por el mismo sitio más o menos, no tarda 24 horas. Tardaría 24 horas si fuera una estrella fija. Más o menos 24 horas. No son 24 horas quitando menos 4 minutos. Si fuera una estrella fija, si estuviera formando parte de una constelación, como si fuera una estrella de Leo, por ejemplo, de Capricornio, pues tardaría 24 horas aproximadamente en salir, entre que sale y que vuelve a salir más o menos por el mismo sitio en el horizonte. Pero la Luna en esas 24 horas se ha ido moviendo ella por las estrellas de las constelaciones que ha ido atravesando, no se ha estado quieta, no ha perdido el tiempo, y en ese día pues no se ha movido, se ha desplazado algo en sentido contrario al avance del propio cielo, y por lo tanto ha ido compensando ese movimiento de esa cinta transportadora en sentido contrario, es decir, se ha ido acercando a el este, al punto donde salió, de forma que no tarda 24 horas en volver a salir, sino que tarda casi 24 horas 50 minutos de media, a veces es un poquito más, un poquito menos, pero lo que quiero que vean ahora mismo es que ese movimiento real de los astros, en este caso nos interesa la Luna, pero esto también lo hacen todos los astros del sistema solar, incluyendo el Sol. El movimiento real de los astros del sistema solar hacia el este hace que tarden más en completar una vuelta aparente en torno a la Tierra de lo que tardarían si fueran estrellas fijas. Las estrellas fijas tardan 23 horas 56 minutos, 24 horas casi. Los planetas y los astros que estamos viendo, la Luna y el Sol, tardan un poquito más. El Sol tarda exactamente, de media 24 horas, es decir, 4 minutos más que las estrellas, y la Luna tarda 50 minutos más en completar una vuelta, porque ha ido en esas 24 horas se ha ido desplazando, y por lo tanto tarda un poquito más de lo que tardaría si fuera una estrella fija. Ese es el movimiento real. Después veremos, lógicamente, la diferencia entre real y aparente. Se ve muy bien en la Luna, porque llama mucho la atención el hecho de que tarda casi una hora más en salir todos los días, de media. No se ve tan claramente en el Sol, aunque se puede llegar a medir, y ese efecto es casi nulo en los planetas, porque como tienen periodos orbitales se mueven tan lentamente, mucho más lentamente que el Sol y que la Luna, aparentemente, pues tarda mucho más. Pero si lo pudiéramos medir, pues nos daríamos cuenta de que no tardan como las estrellas 23 horas 56 minutos, sino que tardarían unos segundos más, quizás, unos décimas de segundo quizás más, porque se han ido moviendo ellas en ese movimiento aparente de la bóveda celeste en torno a la Tierra. Esa es una diferenciación que es quizás de los retos intelectuales más
difíciles a los que se debe afrontar un astrónomo aficionado. De hecho, yo les confieso que fue una cosa, la diferenciación entre movimiento real y aparente, que como no te lo explican en los libros divulgativos y en los libros de astronomía, esta diferenciación que es básica, entender esto es básico para entender el resto de temas de astronomía de posición y de mecánica celeste. Esto es básico, y además si lo han entendido, si lo han visualizado, pues les felicito, porque no es una cosa intuitiva, no es algo fácil de entender. Un curso de astronomía por internet online tiene esas limitaciones, que a mí me gustaría pues poder explicar esto a ustedes pues viéndolo en el propio cielo, ¿no? Lo que pasa es que por las limitaciones lógicas que tenemos, pues esto no es posible. Entonces, pero vamos, yo intentando usar esta metáfora de la cinta transportadora, que me parece muy útil, pues yo creo que se llega a entender lo que quiero explicar, ¿no? Esa diferencia que hay entre el movimiento aparente de los astros, que es invariablemente, además todo tarda lo mismo, 15 grados por hora, del movimiento real. El movimiento real, en este caso, de la Luna, imagínese que es un astro que tiene que recorrer todo el cielo, todas las constelaciones del zodiaco, se va moviendo más o menos por las constelaciones del zodiaco y las recorre todas ellas en un mes, ¿no? Pues si hacen cálculos, tiene que recorrer 360 grados en 30 días más o menos. Esto nos da como cociente, pues tiene que recorrer cada día unos 12-13 grados más o menos, ¿no? Es decir, que es capaz de recorrer su propio tamaño aparente, que es de medio grado, les recuerdo, en una hora. Y ese es el movimiento que trata de reflejar esa imagen que ven en la diapositiva. Recorre 1 grado cada 2 horas o medio grado en una hora. Esa es la velocidad de movimiento real de la Luna con respecto a las estrellas que tiene en el fondo, y por lo tanto no forma parte de ninguna constelación. Por eso a los antiguos astrónomos en Grecia pensaban que era un planeta, es decir, lo contaban con el resto de planetas. Ellos conocían 5 planetas, porque eran los 5 planetas que se ven a simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y añadían a la lista la Luna y el Sol. Hoy sabemos que la Luna es un satélite y que el Sol es una estrella, pero no por ello dejan de cumplir los requisitos de un planeta, en el sentido de que son astros brillantes, y son astros brillantes que se van moviendo con respecto a las estrellas fijas que tienen detrás. Es decir, no forman parte de ninguna constelación zodiacal, sino que las van recorriendo todas ellas a diferentes velocidades, como lo hacen los planetas. Marte, Júpiter, la Luna, lo hacen a diferentes velocidades. Marte tarda en recorrer las constelaciones del zodiaco las 2 años y pico. Júpiter lo hace en 12 años. Mercurio y la Luna prácticamente lo mismo que el Sol, 1 año y algo. Saturno 30 años. La Luna recorre todas las constelaciones del zodiaco, las 12 o las 13, como quieran, en 29 días, en casi un mes, redondeando. Es el astro más veloz, y además lo hace con una particularidad que no la tienen el resto de planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que es que lo hace sin retrogradar. Eso ya lo veremos en su momento. Es un movimiento más o menos constante, no es a la misma velocidad siempre, pero a los efectos de este tema vamos a considerar que es un movimiento de velocidad constante, y es un movimiento que recorre medio grado en 1 hora. Por lo tanto, para explicar el movimiento de la Luna, el movimiento que vemos todas las noches, tenemos que tener en cuenta ambos componentes de ese movimiento: el movimiento aparente de este a oeste a razón de 15 grados por hora, y el movimiento real de oeste a este a razón de medio grado por hora. Y ambos movimientos, como ven, tienen sentidos opuestos. Las velocidades no son las mismas, por lo tanto siempre va a ganar el movimiento aparente del real, es decir, siempre va a salir la Luna y se va a poner. Lo que pasa es que
como el otro movimiento se opone a él, lo hace tardando más de lo que tardaría si fuera una estrella fija. Vamos a pensar un poco a la inversa. Vamos a pensar, hemos estado hablando de cómo se ve la luna desde la Tierra, como la vemos casi todas las noches, muchas noches. Vamos a pensar un poco a la inversa, cómo se ve, cómo se vería, y como de hecho lo han visto los astronautas y las máquinas que hemos enviado a la Luna, cómo se ve la Tierra desde la Luna, porque no deja de ser curioso. Lo primero que nos llama la atención, esta es una imagen de una de las misiones Apolo, es que la Tierra desde vista de la Luna es mucho más grande, aparentemente, que la Luna vista desde la Tierra. La Luna vista de la Tierra tiene medio grado de tamaño aparente, se puede tapar con el dedo meñique, como decíamos. La Tierra vista desde la Luna es 4 veces más grande, porque tal es la diferencia de tamaños reales entre los dos cuerpos celestes. Es decir, ocupa no medio grado, sino 2 grados aproximadamente. Es decir, es un astro que llama la atención en el cielo nocturno lunar, porque es 4 veces más grande, mejor dicho, 4 veces más grande en diámetro aparente la Tierra vista desde la Luna que viceversa. Y además es un astro que rota. La Luna vista desde la Tierra no rota. Si se dan cuenta, siempre nos da la misma cara aproximadamente, ya veremos que después no es exactamente así, pero aproximadamente siempre vemos la misma cara de la Luna. No hay que confundir la cara visible de la Luna con la cara iluminada de la Luna. La cara visible es la mitad de la superficie de la esfera lunar que vemos desde la Tierra, y esta es aproximadamente invariable. Si se dan cuenta, sea cual sea la noche en la que la veamos, siempre vemos las mismas manchas en la Luna. Vemos arriba a la derecha el mar de las crisis, después ese 8 que forman el mar de la serenidad y de la tranquilidad, vemos el mismo aspecto de la Luna. Nunca vemos la espalda de la Luna, cómo sería por detrás. ¿Por qué? Porque decimos que la órbita de la Luna está anclada con respecto a la Tierra, por efecto de las interacciones de marea que a escala geológica, a escala histórica, han hecho detenerse la rotación de la Tierra, de forma que está completamente sincronizada con su traslación en torno a la Tierra. La Luna gira o no gira, es decir, ¿hay un movimiento de rotación real en la Luna, sí o no? No sé si lo he comentado, pero esta pregunta, que parece que es una pregunta banal, ha hecho correr ríos de tinta. De hecho, en el siglo XIX tuvieron que publicar una revista exclusivamente para recoger artículos a favor y en contra de la rotación de la Luna. Era tal el aluvión de cartas a los editores que enviaba la gente opinando al respecto acerca de si la Luna rotaba o no, que tuvieron que derivar todas esas comunicaciones científicas a una revista especializada justamente en dirimir si la Luna gira o no, si la Luna rota sobre sí misma o no. Hoy sabemos que la pregunta es engañosa, es capciosa, porque, claro, como siempre decimos en astronomía, depende de cuál es el patrón, el objeto fijo con respecto al cual consideramos o no que la Luna gira. Si es la Tierra, pues no gira, claro, porque vemos siempre la misma cara, la misma parte, la misma mitad de la superficie del globo lunar. Pero si lo referimos con respecto a Marte, con respecto al Sol, pues claro que le gira, porque desde el Sol a veces ven la parte que vemos nosotros, la parte de los mares, ¿verdad?
pero a veces ven la parte opuesta, en la cara oculta de la luna, no confundir con la cara oscura. La cara iluminada de la cara oscura depende de por dónde le llegue el sol, la luz del sol, ¿no? Hace que avancen las fases de luna llena, cuarto creciente, menguante y luna llena otra vez, y luna nueva por detrás. Esa es la transición que supone la distinción, la separación entre la cara iluminada y la cara oscura. Yo me refiero en este caso a la cara visible, esté iluminado o no, y la cara invisible, esté iluminado o no. A veces coincide cara iluminada y cara visible, estamos hablando de el momento de la luna llena. A veces coincide que es la cara invisible, la cara iluminada. Estamos hablando entonces de una luna llena, en el cual el sol está iluminando la espalda de la luna, que no vemos, y por lo tanto veríamos, si fuéramos capaces de ver la luna nueva, un disco negro, un disco vacío, ¿verdad? De hecho, no fuimos capaces de ver el aspecto que tenía la cara oculta de la luna, la parte de atrás, la espalda de la luna, hasta bien entrado el siglo XX, hasta 1958, creo que fue la primera sonda, en este caso soviética, que dio una vuelta en torno a la luna, la pasó por detrás, ¿verdad? Y fotografió la cara invisible para nosotros y nos envió esas fotos, y el hombre pudo conocer por primera vez el aspecto que tenía la cara oculta de la luna, que por cierto tiene un aspecto bastante diferente al de la cara visible, porque la proporción entre mares y cráteres es muy diferente. Hay muy poquitos mares y muchos más cráteres, ya veremos por qué. Hay otros casos en el sistema solar de cuerpos que tienen anclajes orbitales con respecto al astro con respecto al cual orbitan. El caso más conocido es el de Plutón y Caronte. En este caso el anclaje es doble. Caronte siempre de la misma cara a Plutón, y Plutón siempre de la misma cara a Caronte. Aquí el caso del sistema Tierra-Luna no ha sido tan intenso ese anclaje orbital, lo suficientemente intenso gravitacionalmente como para anclar la rotación, para detener aparentemente la rotación de la Luna, pero no así de la Tierra. La Tierra sigue girando. Se sospecha que la Luna primitiva sí que giraba, sí que podíamos, en esos momentos, estoy hablando de hace miles de millones de años, no había cara oculta de la Luna porque la veíamos rotar en el cielo, mucho más grande también. Pero a medida que se fueron transcurriendo los eones, pues el intenso efecto de marea ejercido por la Tierra sobre la Luna hizo que el movimiento cada vez fuera más lento, hasta que se detuviera en la posición, en el ángulo rotacional en la que le vemos hoy. Curiosamente, en esto no ha pasado lo mismo con el sistema, por ejemplo, Sol-Mercurio, que a pesar de que gravitacionalmente el desajuste es mucho más acusado, ¿verdad? El balance entre las masas del Sol y Mercurio es mucho más intenso en ese caso, mucho más grave. Pues curiosamente Mercurio, en contra de lo que sospechaban muchos astrónomos, esto también se descubrió en el siglo XX, pues Mercurio sí que rota, y Venus también. Venus, por cierto, lo hace en sentido contrario al del resto de planetas, pero eso ya lo veremos cuando vemos las secciones de planetología. Para no desviarnos del tema, resumiendo, la Luna no rota con respecto a nosotros, porque vemos siempre la misma cara, la cara visible, en contra de la cara invisible, la cara oculta. Pero la Tierra sí que rota si la viéramos desde la Luna, la veríamos rotar. Si fuéramos capaces de ver continentes, que por ejemplo en esa imagen, hombre,
Si no hubiera tanta nube, pues igual seríamos capaces de distinguir a simple vista el relieve de algún continente de América, no sé. Pues veríamos rotar a la Tierra. Veríamos que va rotando una vez cada 20, no 24 horas, sino cada 25. Porque durante esas 24 horas la Luna ha ido persiguiendo, ha ido moviéndose en el mismo sentido en el cual rota la Tierra, y por lo tanto tarda un poquito más en completar esa vuelta, la Tierra vista desde la Luna. Es decir, la Tierra vista desde la Luna no rota cada 24 horas, como sería fácil suponer, sino que tarda un poquito más, porque en ese día la propia Luna también se ha ido moviendo, además en el mismo sentido de la rotación de la Tierra, por lo tanto le ha ido persiguiendo y ha ido compensando un poco el efecto rotacional que ha sufrido la propia Tierra durante ese intervalo de tiempo, durante esas 24 horas, y por lo tanto da una vuelta cada 24 horas 50 minutos de media. A veces es 24 horas y media, a veces son más de 25, pero de media son 24 horas 50 minutos más o menos. ¿Qué más cosas nos llamarían la atención si viéramos la Tierra desde la Luna? Pues que a veces va cambiando un poquito de tamaño, porque la distancia Tierra-Luna, como veremos a continuación, no es siempre la misma. Veríamos supertierras, al igual que aquí vemos, no las vemos, eso lo explicaré ahora, pero para que me entiendan, vemos superlunas, pues desde la Luna veríamos supertierras de vez en cuando, una vez cada mes, ¿verdad? Veremos una Tierra excepcionalmente grande o excepcionalmente pequeña en función de la distancia que nos separara de este cuerpo celeste. Veríamos también amaneceres y puestas de sol, claro. Lo que pasa es que el sol visto desde la Luna tarda mucho más en dar una vuelta aparente en torno a nosotros, que estamos en la Luna. Si desde la Tierra tarda un día en volver a salir el sol por el este. Si lo viéramos desde la Luna tardaría un mes, claro. Que es el tiempo que requiere el sol en dar una vuelta en torno a la Luna. Y ese amanecer del sol en la Luna lo podemos ver desde la Tierra. A veces vemos como, si estamos viendo con un telescopio, el terminador, que es la línea que separa la parte iluminada de la parte oscura en la Luna, pues si nos quedamos viendo la cumbre de una montaña lunar durante unas cuantas horas, al principio estará oscura, llegará un momento en que los primeros rayos del sol inciden sobre la cima el vértice de esa montaña, y cada vez la veremos más iluminada. Es decir, si nos pusiéramos con la imaginación en ese punto de la Luna, en esa cumbre de esa montaña, pues veríamos amanecer, un amanecer mucho más lento que el que vemos aquí, que no dura más de 2 minutos, pues allí duraría varias horas en las cuales el sol va muy lentamente emergiendo del horizonte y va saliendo. Además allí, como no hay atmósfera ni hay nada que pueda perturbar la imagen del sol, pues veríamos un cuerpo blanquecino muy brillante, no amarillento, no difuminado, difuso, como lo vemos aquí desde la Tierra por la capa tan gruesa de atmósfera que deben atravesar los rayos solares. Ahí lo veríamos tal cual es el Sol y cualquier otra estrella vista desde la Luna, con la ventaja que desde allí, al no haber atmósfera, veremos el cielo completamente oscuro, negro, aunque fuera de día. Pues esa es la imagen de un amanecer lunar, de un amanecer solar visto desde la Luna. Y en cuanto a la Tierra, además de verla rotar sobre su propio eje, lo que más nos llama la atención cuando vemos la Tierra desde allí es que la Tierra no se mueve. ¿Qué quiere decir que aunque no se mueve? Pues que no cambia de coordenadas altazimutales.
siempre está en el mismo azimut y a la misma altura con respecto al horizonte. Si no nos movemos, si no vamos cambiando de posición a lo largo de la geografía lunar, la Tierra tampoco se va a mover. Si la vemos en el horizonte este, justo encima del punto cardinal este lunar, y a 40 grados de altura, vamos a poner, pues estará siempre ahí, de día, de noche, los miércoles, en verano, en invierno, en primavera, siempre va a estar ahí, a cualquier hora, a cualquier mes, en cualquier estación del año. Esto que aparentemente puede sonar extraño, pues es una consecuencia lógica si pensamos al revés y hacemos una reducción al absurdo. Si efectivamente viéramos la Tierra rotar en torno a nosotros, orbitar en torno a la Luna, pues eso significaría que de vez en cuando desde la Tierra verían nuestra espalda. Pero como acabamos de decir que eso es imposible, que ellos solo ven en la cara visible de nuestro cuerpo, que es la Luna, pues de eso se deriva, de eso se colige que la Tierra no puede girar en torno a la Luna y por lo tanto siempre tendrá la misma posición. Asterisco, paréntesis, no es exactamente la misma posición, sí que veríamos un cierto bamboleo una vez al mes, pero prescindiendo de ese pequeño efecto, podemos decir que la Tierra vista desde la Luna no se mueve, tiene siempre las mismas coordenadas azimutales, está a 90 grados de azimut con respecto al sur lunar y a 40 grados de altura. Otra cosa es que nos desplacemos nosotros. Entonces, sí, claro, va cambiando en función de la posición desde la cual observemos la Tierra desde la Luna, ¿no? Y imagínense, por ejemplo, que estamos viendo la Tierra desde el limbo lunar, desde uno de los bordes de la Luna. Por ejemplo, el Mare Orientale, que es una formación, un mar de la superficie lunar que se ve muy marginalmente en uno de los bordes de la Luna. Pues desde allí, ¿cómo veríamos la Tierra? Pues la veríamos justo saliendo. Veremos la mitad de la Tierra, por ejemplo, saliendo por el horizonte. Y la veríamos siempre ahí. Es decir, nunca completaría su salida o su entrada, su hundimiento en el horizonte. No, se estaría siempre ahí. Si vemos la mitad, veríamos la mitad. Hoy, mañana, dentro de una hora, dentro de un mes, siempre estaría ahí. Más o menos, y si la vemos desde el centro lunar, por ejemplo el cráter Copérnico, que está cerca del centro del disco lunar, si nos ponemos allí y nos tumbamos boca arriba mirando a la Tierra en este caso, pues veríamos a la Tierra siempre ahí en el cenit, sin moverse, casi sin moverse. La veríamos rotar, claro, la veríamos a veces un poquito más grande, más pequeña. Veríamos las estrellas pasando por detrás de la Tierra, claro, ¿sí? Incluyendo el Sol. A veces el Sol pasaría por encima de la Tierra, por debajo de la Tierra, y muy de vez en cuando pasaría justo detrás de la Tierra. En ese caso, la Tierra nos proyectaría su sombra y estaríamos viendo nosotros un eclipse solar, y desde la Tierra verían un eclipse lunar. Bien, estas son las curiosidades de cómo se vería la Tierra y cómo de hecho se ha visto la Tierra desde la Luna. Decimos que es un cuerpo en órbita. Como hay tantos cuerpos artificiales, tantos satélites artificiales orbitando a la Tierra ahora mismo, ¿no? Un cuerpo en órbita es una órbita es un tipo de trayectoria cerrado que cumplen todos los objetos celestes girando en torno a otros, y que se puede matematizar ese movimiento por las famosas leyes de Kepler, ¿no? La primera ley nos dice que todas las órbitas tienen formas
elípticas en forma de elipse, en uno de cuyos focos de esta elipse está el cuerpo en torno al cual gira este astro. En este caso, en ese foco estaría la Tierra. La segunda ley nos dice que, bueno, se enuncia de esta forma: el radiovector de la Luna, en este caso, barre espacios iguales en tiempos iguales. El radiovector es la línea que une el centro de masas de la Tierra y de la Luna. En este caso, en este diagrama, la línea SP, por ejemplo, la línea SB o SP o SA. Esos son los radiovectores de la Tierra. Estaría en la posición S y la Luna estaría a lo largo de esta órbita elíptica. Pues el radiovector, la línea que une los centros de ambos astros, barre espacios iguales, es decir, recorre los mismos ángulos en tiempos iguales. Como en esta zona del gráfico los ángulos, el espacio que barre estas líneas es mucho mayor, lógicamente, para que se cumpla esta segunda ley de Kepler, aquí en esta zona del gráfico tiene que ir mucho más lento que aquí. Dicho de otra forma, simplificando mucho la segunda ley de Kepler, cuanto más lejos está la Luna de la Tierra, tanto más lento se mueve, y viceversa, cuanto más cerca está en ese movimiento orbital elíptico la Luna de la Tierra, tanto más rápido se mueve. Se mueve tanto más velozmente cuanto más rápido, cuanto más cerca está la Luna de nosotros. En la imagen anterior la elipse estaba muy exagerada para que podamos ver este efecto, pero realmente si lo proyectamos a escala, pues veremos que el efecto no es tan grande, porque básicamente este círculo, esta línea es indistinguible de una circunferencia. Esta es a escala la diferencia tan pequeña que hay entre el apogeo y el perigeo lunar, es decir, el punto de la órbita en el cual están respectivamente más lejos y más cerca de nosotros. Ven que la diferencia es muy pequeñita. La Tierra está en uno de los focos de esa elipse, que como es una elipse tan poco excéntrica, esos focos están muy cerca del centro de la elipse. De hecho, prácticamente indistinguible la posición de la Tierra con respecto al propio centro de la elipse, ¿no? Y aún así es un caso particularmente exagerado de excentricidad, porque la excentricidad de los otros planetas del sistema solar es todavía más pequeña. En concreto, las órbitas de Júpiter y de Saturno son prácticamente circunferencias casi perfectas. Un poquito menos las de Marte y Plutón, que son ya elipses un poquito más excéntricas, pero en cualquier caso, si lo proyectáramos a tamaño de una cuartilla de papel y lo tuviéramos que dibujar a escala, sería una línea prácticamente indistinguible de una circunferencia casi perfecta. Esto hace que cuando está pasando por el perigeo la veamos aparentemente un poquito más grande que cuando la estamos viendo por el apogeo. Y aquí me remito a lo que decíamos hace unos minutos de las famosas superlunas, que de vez en cuando nos alertan en la prensa y en los medios de comunicación de que mañana va a haber una superluna, en el sentido de que parece que va a haber una luna de este tamaño, ¿no? No es así. Las que más llaman la atención son las superlunas de verano, porque la luna está muy bajita en el cielo y el presunto cambio en tamaño aparente pues es más aparente, valga la repetición, en esa posición del cielo, ¿no? Pero como ven, la diferencia es prácticamente indistinguible. Yo les aseguro de que a simple vista nadie es capaz de distinguir una luna en perigeo de una luna en apogeo. Fotográficamente sí, porque podemos hacer la comparación. Si utilizamos el mismo equipo en las mismas condiciones y fotografiamos una luna llena cerca del perigeo y cerca del apogeo, pues podemos hacer la comparativa como en esta imagen fotográfica y poder visualizar la diferencia, ¿no? Pero ya les digo yo que a simple vista el asunto de las superlunas es más bien un recurso meramente publicitario para animar a la gente a disfrutar de la visión del astro
de este astro que otra cosa, porque ya les digo yo que además es una pena porque mucha gente azuzada por este tipo de noticias pues dedica unos minutos o incluso atiende una sesión pública de observación en alguna agrupación astronómica de aficionados y claro, se llevó una excepción porque él esperaba ver, a él le habían dicho que iba a haber una superluna del tamaño colosal y cuando ve una luna, sí, quizás un poquito más grande que la media, pero ya les digo yo que por lo menos a escala de lo que puede diferenciar un ojo humano es prácticamente indistinguible una luna en perigeo que una luna en apogeo. Pues si les parece vamos a interrumpir aquí el curso y en el siguiente mes pues seguiremos hablando de la luna, pues que con este tema podemos estar hablando, podemos dedicar incluso un curso monográfico, cosa que no vamos a hacer, pero nos quedan por lo menos un par de lecciones más hablando de la luna. Gracias por escucharme.